Saludo de nuevo a quienes eh, con toda fortaleza están en la tercera sesión de trabajo del módulo 10. Estamos revisando las transformaciones en el mundo contemporáneo y nos interesa no solamente aprender, informarnos, sino ser mejores. Ustedes tienen a la vista esta imagen. Lo importante de esta imagen es lo que nos cuenta y también la relación que tiene con la frase que está abajo, el proverbio náhuatl. Sobre esto vamos a hablar. Tengan en mente estas dos imágenes porque lo que queremos es nosotros ser mejores para poder mejorar el lugar en el que estamos. Para poder hacerlo, tenemos en cuenta esa finalidad, ser mejores. Y reconocemos que lo que queremos es bueno para nosotros, pero sobre todo bueno para quienes nos rodean, bueno para nuestros seres queridos. Y por eso, aunque estemos cansados, sacamos fuerza, quién sabe de dónde, para hacer los trabajos que se nos piden con una elevada calidad. Por bien de ellos y nuestro, es que nosotros, cuando nos llega la tentación de hacer trampa, la rechazamos y afrontamos el trabajo con toda honestidad. Esto es lo importante de tener en mente la finalidad. Si tenemos clara la finalidad, todos los medios los vamos a ir acomodando. Esto lo vieron ustedes, seguramente recordarán desde el módulo 2, en el que se les pedía como proyecto integrador hacer una actividad de proyección de vida a 1 mes, 3 meses y 6 meses, o 1 año, ¿no? Y entonces, ya ha pasado ese tiempo. Convendría que ustedes revisaran de nuevo ese proyecto integrador del módulo 2 y vieran cuáles eran sus proyecciones. Vean si ya se lograron. Ustedes midan si van por buen camino. Ustedes revisen si tienen que corregir alguna cosa. ¿Han logrado las metas que se han propuesto? ¿Van bien encaminados? Hablamos de las metas académicas, por supuesto, que son las que están en relación con este trabajo. ¿Las han logrado? La idea es que esta revisión sea un ejercicio continuo. A esta revisión se le llama evaluación. Y ustedes podrán corroborar por propia experiencia. Solo quien evalúa puede mejorar. Quien no evalúa no sabe siquiera si tiene que mejorar. Y menos sabe qué es lo que tendrá que corregir para mejorar. De ahí que en esta tercera semana la evaluación sea algo muy importante. Lo vamos a ver enseguida. Para la sesión de hoy quisiera que revisáramos algunos detalles del método de trabajo que espero que les sirva también para el largo de la prepa. También quisiera que hiciéramos un repaso para encontrar la conexión de todos los temas con este de la tercera semana. Y finalmente, antes hay que revisar algunos detalles de los que se nos piden para las actividades de esta semana. Y finalmente, quisiera que enfatizáramos sobre los dos tipos de escritos que están enunciados en la pantalla. ¿Qué es el resumen y qué es el ensayo? Esto lo veremos hacia la tercera parte de esta sesión. Vamos entonces con el énfasis en el método.
Les recomiendo que de todo lo que puedan revisar, tomen nota. Guarden sus archivos, así como lo hemos dicho, pero además tomen nota. Para esta semana va a ser muy útil la guía de la semana, pero además recuerden guardar las rúbricas de las actividades integradoras porque esto nos va a permitir independencia. Los recursos de esta semana son muy intensos y vale la pena que los lean bien. Decíamos que esto nos sirve para adquirir conocimientos, más aún para formar habilidades, pero todavía más importante, para formar buenas actitudes. Seguramente ustedes ya tienen muy buenas actitudes. Bueno, esas hay que reforzarlas. Y aunque veamos que en el ambiente hay malas actitudes, nosotros podamos tener la certeza, la seguridad de que, por ejemplo, la honestidad es la manera de ser justa para esta época y para todas. La honestidad es una actitud que siempre debemos tener. Aunque afuera haya gente muy deshonesta, aunque los deshonestos parezca que les va muy bien y hasta terminen siendo funcionarios o artistas o influyentes muy poderosos. Los deshonestos con poder se acaban y acaban echándole a perder la vida a todos. De esos no queremos ser. Todo se dirige entonces hacia la formación de actitudes. Pero por esta razón, porque la otra persona es digna y merece el esfuerzo que uno hace. Nosotros nos esforzamos en escribir bien y en ocupar bien nuestro idioma español, porque así reconocemos el valor de las personas que nos dieron herencia. Las prehispánicas, las africanas, las hispánicas, cada una de estas raíces con una enorme riqueza cultural que hemos heredado. Es una herencia, es un tesoro que nosotros podemos valorar y enseñar a los que están cerca de nosotros a valorar también. Nosotros tenemos este método de trabajo, por ejemplo, poniendo una portada bonita, porque así nos habituamos, así reforzamos el hábito de fomentar lo valioso, lo bueno, lo bello, lo noble. Y nosotros que queremos algo bueno para los demás, también nosotros producimos ese bien para todos. Por eso enfatizamos, no conviene copiar y pegar, y menos ahora en el módulo 10. Eso se podía entender en el módulo, si acaso, en el propedéutico, algunos en el módulo 1. Copiar y pegar ya no es una opción, porque así no aprendemos, así no mejoramos. Y como no mejoramos, entonces la calificación es de 0. Pero lo peor no es la calificación, que es horrible, sino, así como lo dice el rectángulo morado de aquí, lo peor es que es una grave injusticia. Quien copia y pega pierde el tiempo y hace perder el tiempo. Nosotros vamos a trabajar siempre con absoluta honestidad, con alta calidad. Y aquí le voy a pedir a alguien que lea, por favor, lo que está escrito en el párrafo rojo. Vamos a ver. Estará por allí disponible Marta Adriana.
¿Sí nos escucha? Ah, ya abriste tu micrófono. Por favor, Marta Adriana, ¿puedes leer lo que dice el rectángulo en rojo? Ay, como que no escucho. ¿Ustedes sí escuchan? Por alguna razón no escucho. Mm, Voy a pedir, por favor, a nada más para probar el audio, a Guadalupe, si nos saluda en voz alta, por favor. Buenas noches, maestro. Gracias, Guadalupe. Pues sí, entonces mis audífonos sí están funcionando. Bueno, agradezco a Marta Adriana que haya abierto su micrófono. Vamos a intentarlo otra vez, Marta Adriana, a ver si puedes, por favor, leer lo que está en el rectángulo rojo. Bueno, por alguna razón el micrófono, aunque está abierto, no nos comunica tu voz, Marta Adriana. De todas maneras, no, bueno, te pido ahorita que cierres tu micrófono y más adelante también voy a pedir algunas intervenciones que podrán ser por escrito. Bueno, y entonces, muchas gracias, Marta. Guadalupe, por favor, ¿puedes leer lo que está en el párrafo, perdón, en el rectángulo rojo? Sí, maestro. Gracias. El trabajo minucioso, esmerado y honesto es el que construye la patria. Gracias. Esto es tan importante que me voy a permitir enfatizarlo. No son los gobernantes los que construyen la patria. No son los líderes de ningún tipo, ni políticos, ni económicos, ni artísticos, ni nada. No son los líderes los que construyen la patria. Los que construyen la patria son quienes con su trabajo diario, bien hecho, esmerado y honesto, aportan el bien que son ellos. Lo voy a repetir un poco más rápido. Quien trabaja así como está descrito en el párrafo es el que produce el bien para todos. Y el bien para todos es a lo que llamamos patria. Miren, esto no lo estoy diciendo yo. Ya está allí indicado el nombre del autor de esta frase, que fue un dramaturgo checoslovaco, es decir, alguien que hacía guiones para teatro, un literato. Esto ustedes lo vieron en el módulo 4. Este literato vivió durante el comunismo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había invadido el país que entonces se llamaba Checoslovaquia y lo había maltratado, por supuesto, a todas las personas en un régimen económico, como ustedes ya lo vieron, de pocas libertades y de poco respeto a los derechos humanos. Bueno, este señor, Václav Havel, por la educación que recibió de sus papás y de otras personas, sabía que las personas normales, como ustedes y yo, cuando nos esforzamos podemos producir un cambio enorme, sobre todo en el estado de ánimo de los demás, porque podrían haber estado ellos viviendo bajo un régimen opresor, pero si el vecino era honesto, era generoso, ya con los gestos del vecino se cambiaba la vida y podía uno tener esperanza. Esto mismo lo voy a decir en el caso contrario. Uno podría vivir en el mejor lugar de México, en el más pacífico,
en el más agradable por el clima o por los recursos. Pero si tiene un vecino egoísta, gandalla, que no respeta eh, el descanso de los demás y pone el volumen de su música a todo lo que da, o produce humo con fogatas o quemando basura o con su cigarro, ni el humo ni el ruido se quedan en su casa y entonces dan lata a los demás. Si uno tuviera un vecino así, aunque estuviera viviendo en el mejor lugar de México, se convierte en un infierno. ¿A poco no? Entonces, voy al caso de Václav Havel. Él, con esta convicción que ustedes están leyendo en el párrafo rojo, sabían que podía generar un ambiente bonito, humano, en su entorno. Tanto fue así que lo fueron reconociendo como un líder de inspiración. Pero él era tan obrero y tan trabajador y tan normal como cualquier otro. Cuando sucedió el final de la Guerra Fría y el muro de Berlín ya había caído y la Unión Soviética ya no tenía tanto poder para controlar a los otros países, resulta que este hombre, Václav Havel, coordinó que todos los ciudadanos le pidieran educadamente, pero con fuerza, a la Unión Soviética que les dejara ser libres. Y lo consiguió. Ustedes buscan lo que se llama la Revolución de Terciopelo. No hubo muertes, no hubo matanzas. Y la Unión Soviética tuvo que ceder el poder a Václav Havel. Fue elegido el primer presidente después de la era comunista. Y se esmeró tanto en la defensa de los derechos que los mismos ciudadanos tuvieron que reconocer que el pueblo checo y el pueblo eslovaco merecían su propia libertad y autonomía. Y entonces se dividió el país en lo que ahorita es República Checa y la República Eslovaca. Bueno, el trabajo minucioso, esmerado y honesto es el que construye la patria, así como ustedes lo están haciendo. Bueno, pero es momento de evaluar. Ustedes revisen en cuestión de lo académico, ¿qué tal ha sido mi desempeño y su desempeño? Con esta finalidad, asegurar la calidad alta, porque la alta calidad en el trabajo es lo único digno de ti. Lo repito, el único esfuerzo que corresponde al nivel de valor que tú tienes es la alta calidad. Si alguien trabaja con baja calidad, no es un trabajo digno de ti. Por eso se vale en todo momento que tú le pidas con amabilidad, pero con fuerza y claridad a todos les pidas que te sirvan con alta calidad. Un presidente municipal o presidente federal o diputado o taxista o cualquiera que te esté prestando un servicio, pídele que lo haga con alta calidad. Y si no lo hace, ayúdale a tener esa alta calidad. Y si no quiere, puedes, si es un servidor público, puedes retirarle del cargo. Si no sirve, pues no tienen por qué estar allí. Bueno, pero entonces, te pido por favor que me evalúes rigurosamente. Tú ves que está este cuestionario
y que te va a dar el acceso a la cuarta semana. Pues te pido por favor que tu opinión sea rigurosa. También te pido que opines sobre los contenidos del módulo y lo que te ofrece la plataforma de la prepa en línea en relación con el módulo 10. Pero me voy a atrever a pedirte otro favor. Como esta opinión nos llega muy tarde a los asesores virtuales, es decir, puede ser que dentro de 2 meses me estén enviando lo que tú escribiste, yo no me voy a enterar. Va a ser difícil que me entere y por lo mismo me voy a tardar en corregir o en cambiar o en mejorar si algo tengo que corregir, cambiar y mejorar. Me voy a tardar. Y todavía más, resulta que a nosotros nos hacen llegar las evaluaciones, pero solo unas pocas. Es decir, si aquí hay 60 alumnos activos, es probable que solamente me lleguen 5 evaluaciones. Y pues eso, la verdad, no me ayuda mucho. Me faltan los otros 55 comentarios. Entonces, lo que te voy a pedir, por favor, libremente, es que en un mensaje de la plataforma escribas libremente tu evaluación rigurosa sobre mí, sobre mi desempeño. Así yo me voy a enterar de inmediato y si tengo algo que corregir o cambiar, luego lo voy a poder hacer y ya en la cuarta semana, en la siguiente, en la última, vas a poder ver algún cambio para servirte mejor, para servirte con alta calidad como de verdad te lo mereces. ¿Sí queda clara esta tarea que les pido? Evalúame en un mensaje de la plataforma. Expresa tu evaluación sobre mi trabajo en un mensaje de la plataforma. Si queda claro esto, por favor te pido que lo señales así. Gracias, Carla. Gracias, Guadalupe, por las respuestas escritas. Y también por las manitas levantadas. Gracias, Sofía. Muy bien. Bueno. Además, por supuesto que están las otras actividades formativas que hay que realizar. Vayamos a hacer un repaso de los contenidos que hemos revisado hasta este momento. Bajo la idea de que los hechos históricos impactan la vida cotidiana, veíamos que la industrialización se desarrolló con mucha codicia de algunos países poderosos. Esos países poderosos provocaron conflictos y mandaron a la guerra a sus pueblos. Esa fue la Primera Guerra Mundial, que provocó mucha tristeza. Finalmente, la misma codicia, sobre todo en Estados Unidos, en 1929, produjo una gran pobreza debido a la Gran Depresión económica. Tristeza y pobreza generaron en todo el mundo una gran decepción. Las personas estaban tristes. El arte expresaba estos sentimientos de desasosiego, de intranquilidad, de inconformidad. Y esta decepción fue aprovechada por líderes que después se convirtieron por manipulación en dictadores. Y los dictadores trajeron muchos problemas y pocos beneficios a su pueblo. Beneficios, por cierto, momentáneos, como en el caso de Alemania, donde pues su economía creció mientras Hitler estuvo en algunos años como canciller, pero apenas se volvió dictador y la economía se fue para abajo, los negocios de los judíos fueron avasallados y por la guerra
Alemania terminó empobrecida. Los dictadores siempre son injustos. Se digan de derechas, de izquierdas, de centros y estas imágenes que realmente sirven solo para dividir, se digan del lado que se digan, siempre los dictadores provocan injusticia, dolor, violencia, siempre. Y ustedes también ya lo vieron en las actividades integradoras de esta semana. Bueno, ahora toca ver cómo la vida cotidiana impacta a la historia. Y por eso iniciábamos con una imagen así. La imagen que están viendo ustedes es de un humedal. Un humedal que está habitado por múltiples especies, animales y vegetales, pero una muy especial es el árbol de manglar. Por eso a este tipo de humedales se le llama humedal de manglar o simplemente manglar. Bueno, los árboles de manglar son muy benéficos para muchas especies, entre otras especies para la nuestra. Bueno, pues ustedes saben que los manglares, igual que todos los ecosistemas, están bien organizados. Pero cuando nosotros los dañamos, se desequilibran. Bueno, ahora imagínense cuando no solo los dañamos, sino que por iniciativa humana o por codicia, por capricho, se destruyen. Lo que están viendo aquí es la imagen satelital de lo que era el manglar de Dos Bocas en Tabasco. Ustedes ven en esta foto, por acá más arriba está el mar. Esta es una vertiente del mar. Aquí está el puerto de Dos Bocas en Tabasco. Y se llama precisamente Dos Bocas porque pues acá en del lado izquierdo tiene otra entrada, ¿no? Bueno, aquí había un manglar que ustedes están viendo de 222 hectáreas. Cuando a alguien se le ocurrió hacer aquí una refinería, porque esto es este terreno de Pemex, de inmediato vieron que esto de aquí, que es un humedal de manglar, era un humedal de manglar, corría riesgos. Bueno, entonces en el 2018, esta foto es de 2018, a Pemex se le permitió tener estas instalaciones con la condición de que no dañara el entorno natural. Esa condición fue escrita, fue por contrato. Y además se le hizo ver a Pemex que había una ley que protegía este manglar. Este manglar era una reserva protegida. Bueno, pues pasó el 2018, ganó el gobierno que ya saben que ganó. Y miren cómo está ahora. Aquí había un humedal lleno de vida. Ya no hay. ¿Ustedes conocieron el manglar de Dos Bocas? ¿Ustedes pudieron visitarlo? Yo no. Mis hijos tampoco. Pues si no lo vieron, jamás lo van a volver a ver. Fue destruido. La ley fue violentada, fue desobedecida, impunemente, es decir, sin penalizaciones. Esto era antes, ahora es esto. Bueno, decimos, la tierra será como los hombres sean. Si nosotros en nuestro actuar cotidiano damos vida, producimos bien, eso se nota hasta en el ambiente. Porque así como muchas mamás siembran plantitas, así como muchos papás cuidan animalitos,
se fijan de que, bueno, ni las arañas sean molestadas. Y no solamente cuidan a las mascotas, sino también a la fauna natural del lugar. Cuando la gente produce bien, se nota en el ambiente. Cuando la gente esteriliza y mata, se nota en el ambiente. La tierra será como los hombres sean. Es decir, la vida cotidiana de cada uno impacta a la historia. Decimos que esto quiere decir que en lo más interno de cada individuo se genera la historia. Por eso, esta frase de un educador italiano cuyo nombre es Luigi Giussani afirma que las fuerzas que cambian la historia son las mismas que cambian el corazón del hombre. Nosotros podríamos darle este orden para entenderlo como nosotros lo entenderíamos mejor. Las mismas fuerzas que cambian tu corazón son las mismas que cambian la historia. ¿Quieres una historia mejor? Mejora tú desde dentro. Bueno, hasta aquí. Lo que he querido decir es que en esta semana vamos a hacer el énfasis desde esta perspectiva. Cómo las acciones de cada individuo, de cada persona, generan la historia de todos. Ahora sí, me quedo callado un momentito por si hay alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta, por favor les pido que levanten la mano y abran el micrófono. ¿Se ve cuál es el recorrido que hemos estado haciendo? Bueno, sigan pensando, sigan revisando lo que acabamos de decir. Voy a terminar aquí la primera parte de esta sesión y les pido que con toda paciencia vuelvan a conectarse. Les presento ahora entonces qué es lo que se nos pide para el foro Aprendiendo. En el foro Aprendiendo hemos de reflexionar y comentar. Reflexionar sobre los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales en el mundo, sobre todo los que han sucedido en nuestros días, y comentar con los compañeros sobre lo que se nos pide en las preguntas detonadoras, que ustedes podrán ver en la plataforma. Aquí lo importante es que además de expresar su propia opinión en la reflexión que ustedes hagan por escrito, también lean las opiniones de otros y las comenten. Este ejercicio de comentar nos requiere mucha atención y van a ver que precisamente nos requiere una de las actitudes fundamentales para los ambientes virtuales. El respeto, ciertamente, pero sobre todo la atención. Que yo reconozca cuáles son las ideas que está diciendo el otro para que yo las pueda comparar con las mías. Pueda ver si las cosas buenas que está diciendo el otro me sirven y me construyen. Y de esa manera también yo pueda aportar cosas buenas que le puedan ayudar a la construcción de su aprendizaje y de su entorno a los demás. Bueno, pues esto es lo que se nos pide en el foro Aprendiendo. Para la actividad integradora 5, se nos pide hacer un mapa mental, escribir un párrafo, poner las fuentes de consulta y guardar con la nomenclatura que ya conocemos. Es decir, vamos a producir un documento. ¿Qué es lo que se nos pide para el mapa mental?
Miren, aquí les voy a pedir por favor a quien quiera hablar, que abra su micrófono libremente. ¿Quién dice yo? Yo, profesor. Adelante, por favor. Ay, qué bueno. Sí. ¿Leo? Sí. Por favor, dinos qué es lo que nos piden para el mapa mental y que está aquí en el rectángulo Color gris. café. Ok. Características de potencias mundiales y de economías emergentes. Muy bien, gracias. Tú misma, Sofía, ¿qué entiendes por potencia mundial? Países líderes. ¿Ok? Sí, que pueden ser líderes en lo político o en lo económico o en lo militar, ¿no? Ujú. Líderes Sí. de cualquier manera, muy bien. Oye, ¿y qué son las economías emergentes? Oh, no lo sé. Muy bien. No te preocupes porque precisamente en uno de los recursos de esta semana se van a explicar. Pero Ok. para decirlo rápido, podría decir que son todos los países, las economías emergentes son los países que tienen los recursos naturales para desarrollarse. Tienen la cantidad de población como para tener quienes produzcan riqueza. Ujú. Y ya, nada más lo único que les falta para ser muy desarrollados es que quieran. Esas son las. De eso ¿Sí? podría ser, por ejemplo, Estados Unidos que ya tiene la economía suficiente para poder, o podríamos ser nosotros que tenemos eh, las bases y lo necesario, pero no lo explotamos. Correcto. Voy a tomar estas ideas. Estados Unidos sería el ejemplo de una potencia mundial y México sería el ejemplo de una economía emergente. Ok. Ujú. Bueno, Ujú. para ser precisos tendríamos que decir, esto no es invención mía, ni es idea ni interpretación mía, ¿eh? Sino que los que se dedican a la economía ponían a México como economía emergente hasta 2019. Después de 2019 ya quedó claro que México ya no podía ser economía emergente por todas las políticas económicas que estaban desarrollándose en ese momento. Bueno, pero sí hay otros países que son economías emergentes y que ustedes podrán ver en el recurso de la semana. Mira, igual que tú lo acabas de decir, Laura Esther nos informa por escrito que México es un país o una economía emergente. Eso, desafortunadamente, al día de hoy no es vigente. Quizá mañana, martes, si cambian las cosas, si hay políticas muy inteligentes, entonces México vuelva a ser considerado un país emergente. Ahorita no. Bueno, pero además de estas características de países que sean potencias mundiales y economías emergentes, que imagínense cómo van a representar en un mapa mental. Además de esto, Sofía, ¿nos puedes decir, por favor, qué otra cosa se nos pide según está puesta aquí en el rectángulo verde? Características de conflicto territorial y de recursos estratégicos. Gracias. Entonces, fíjense, resulta que en el mapa mental que se nos pide, tenemos que poner también las características de conflictos territoriales que suceden en el mundo. Conflicto territorial son dos países peleándose por un territorio. Puede ser un territorio continental o puede ser un territorio marítimo. Si encuentran ustedes dos países que se estén peleando por un territorio, entonces tendrán que poner qué características tiene ese conflicto territorial. Por ejemplo, si es entre un país que ya estaba y una potencia mundial que quiere quitarles el territorio, o si es una discusión entre potencias mundiales, por ejemplo, podría ser
ya sé, China e Inglaterra. Esto sucedió, este conflicto era por Taiwán. China, potencia mundial, Inglaterra, potencia mundial, se estaban peleando por Taiwán. Y ahorita Taiwán, que es una isla, un gobierno autónomo, bueno, pues pobres, están que los chinos se los comen. Nos pregunta María Concepción, ¿dónde podrían conseguir países emergentes que se encuentren vigentes? Y esto lo podrás ver en el recurso de la plataforma y también poniendo en el buscador países emergentes actuales. Y el asunto del Medio Oriente con el petróleo, eso aplica muy bien, no para conflicto territorial, sino para conflicto por recursos estratégicos. Y entonces imagínense, en el mapa mental hay que poner, además de conflictos territoriales, conflicto por recursos estratégicos, que pueden ser el petróleo o el agua o el gas. Y aquí conviene ver lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, o por cualquier otro recurso natural, renovable o no renovable. El asunto es que fíjense, nos piden un mapa mental con toda esta información. Yo lo que recomiendo es entonces no hacer solo un mapa mental, sino que pueden hacer por lo menos 2 mapas mentales, separados con los elementos que tienen estos 2 rectángulos. Pero si quieren hacer algo que les permita a ustedes poner las características de todas estas cosas, porque fíjense, son potencias mundiales, economías emergentes, conflicto territorial, conflicto por recursos estratégicos. Son realmente 4. Y sí se puede hacer 4 mapas mentales. Es una sugerencia, es un desafío. Quien quiera hacer 4, hace 4. Quien quiera hacer 3, hace 3. Quien quiera hacer 2, hace 2. Lo que sí es que por lo menos debe ser un mapa mental con todas las características que se están indicando allí. ¿De dónde van a obtener esa información? Bueno, pues miren, aquí está. En este recurso se habla de conflictos territoriales. En el de acá, de recursos estratégicos. Por lo menos aquí van a obtener mucha información. Y aquí, en este primero, pues se habla de la hegemonía estadounidense, es decir, la preeminencia que tienen en lo político, lo económico, lo militar, lo diplomático, Estados Unidos, y también se va a hablar de otras potencias emergentes, perdón, de las potencias emergentes. Esto en este primer recurso. En fin, que ustedes allí tienen información a la mano. Habrán visto también que en los recursos se citan varias fuentes, entonces podrán también consultar de las fuentes que allí mismo se mencionan. Si les hiciera falta información, me la piden por favor en un mensaje y yo les pongo más información. Bueno, a la hora de hacer el mapa mental, que quede claro que fue hecho por ti. Es decir, si los haces en cualquier programa de la red, te pido por favor que insertes el enlace para poderlo ver bien, porque luego la letra es muy pequeñita y no alcanzo a leer la información. Pero ya si pones el enlace, puedo abrir la aplicación y entonces ya puedo aumentar el tamaño. Te pido por favor que pongas en tu mapa mental tu nombre. Es decir, que se cumpla lo que está aquí dicho, ¿no?
que quede claro que está hecho por ti. Y por supuesto que insertes las fuentes de la que tomaste la información. Te presento ahora algunos ejemplos de mapas mentales. Tú compara qué tanta imagen hay y qué tanto texto hay. Este mapa mental fue de la actividad integradora 2, me parece, del periodo entre guerras. Creo que este también fue del periodo entre guerras. Sí. Fíjense, la alumna que me permitió tomar este mapa como ejemplo, le puso aquí su nombre. Y entonces queda claro que ella lo hizo. Comparen ustedes qué tanto texto hay, qué tantas imágenes hay. En este caso los textos le sirven a ella para no perder el hilo y de un vistazo entenderlo bien. Aquí está el ejemplo de un mapa mental que habla de las potencias emergentes. La persona cuyo nombre está aquí y que me dio permiso de mostrar este trabajo suyo, hizo un mapa mental solo para las potencias emergentes. Esto les dio ocasión de poner información que para ella era relevante. Y después esta información ciertamente le sirvió para hacer su proyecto integrador. Porque aquí viene un aviso. El proyecto integrador consistirá en que ustedes integren, sumen toda la información que hemos revisado desde la primera actividad integradora. Y entonces ya con este aviso, esta alumna le puso a sus mapas también algo de información para después tomarla de aquí y con esta elaborar el escrito que se pide en el proyecto integrador. Bueno, por eso es que ven ustedes mucho texto, pero también hay mucha imagen. Las imágenes le ayudaron a grabarse la información. Creo que aquí, sí, aquí está otro ejemplo. Esta alumna, cuyo nombre ya no salió aquí, puso, como ustedes ven, más imágenes y poquito texto. A ella le sirvió así. Con estas imágenes, ella captó la información y se la aprendió. De hecho, aquí ya ustedes podrían ver. Y les pido por favor que me indiquen. Este mapa mental habla de solo las potencias o también indica a las economías emergentes. Nos responde Sofía por escrito que menciona a las dos. Efectivamente, habla de potencias y de economías emergentes. Muy bien, aquí pues ni modo, le puso el título de la actividad que se llama Potencias y Conflictos, pero en este mapa no están ilustrados los conflictos, pero es un mapa mental. El alumno que hizo esto, y cuyo nombre pueden ver ustedes aquí, integró imágenes y textos para hablar también de las potencias mundiales y de las economías emergentes. Lo importante es que sea mapa mental y que tenga la información que les ayude a ustedes a grabarse las características de este tipo de países. Y ahora querría presentarles algunos ejemplos de cómo en los trabajos, en el archivo de Word, pusieron a veces las imágenes de los mapas mentales y a veces solo los enlaces. Déjenme ver. Por aquí deben aparecer muy rápido.
Vamos a ver este. Es un documento, vean ustedes, tiene la portada. Hace su mapa mental. Le pone su nombre. Hace otro mapa. El primero era de las potencias mundiales. Este es de economías emergentes. Otra vez con el nombre. Hace otro mapa sobre conflicto territorial y de recursos estratégicos. Él puso recursos estratégicos y conflicto territorial en el mismo mapa mental y entonces pues ya con 3 mapas mentales pudo poner toda la información y ya no quedó aquello todo así apachurrado, sino que ya se entiende y se ve bonito. Déjenme ver aquí otro ejemplo. Vamos a ver. Aquí la alumna pone su portada. Está curioso este, fíjense. Porque hace un mapa mental, 2 mapas mentales, 3 mapas mentales. En este tercero está el conflicto territorial y también conflicto por recursos estratégicos. Pero, como la letra está muy pequeñita, pone el enlace. Y entonces esto ya me ayudó a revisarlo efectivamente, porque pues sin enlace uno no alcanza a leer todo lo que hay aquí. Y entonces no lo entiende uno y no sabe si sí puso características o nada más pegó los primeros imágenes que encontró, ¿no? Y esta persona entonces sí lo hizo adecuadamente. Y como detalle les muestro, no se alcanza a ver aquí, pero aquí puso su nombre dentro de la imagen para que quedara claro que fue ella la autora. Y entonces así evita cualquier tipo de plagio. Déjenme ver. Más o menos se alcanza a ver. Bueno, pues ahí está. Bueno, hasta aquí. ¿Les sirvieron los ejemplos de la actividad integradora 5? Gracias, Guadalupe, por responder con un pulgar arriba. Bueno. Seguimos con la actividad integradora 5 porque lo que se nos pide es que después de los mapas mentales hagamos una redacción de al menos 5 renglones. Y en ese párrafo de al menos 5 renglones hemos de comentar las estrategias que se hayan generado para fomentar la convivencia pacífica, sobre todo en los casos que nosotros mencionamos en el mapa. Sí se vale poner información general de qué es lo que la ONU ha hecho para mantener la paz. Sí se vale. Pero es mejor que se pongan las estrategias que la ONU o los mismos países han hecho en los casos que mencionamos en el mapa mental. Bueno, hasta aquí este párrafo que se nos pide de por lo menos 5 renglones después de los mapas. Y finalmente lo que se nos pide, ya lo saben ustedes muy bien, que es citar las fuentes con un formato completo que indique la fecha en la que fue consultada la fuente y guardar el trabajo con la nomenclatura indicada. ¿Algún comentario hasta acá? ¿O pregunta? ¿Sí queda claro qué es lo que hay que hacer en la actividad integradora 5? Gracias por la manita levantada de Marta Adriana. ¿Y quién más la levantó? Gracias, Guadalupe. Gracias, María Concepción, por responder por escrito. Nos dices que no hay dudas, igual que Trinidad y Sofía. Gracias por responder. Y Laura Esther también. Y también Gabriela.
Qué bueno, Gabriela, que sirven los ejemplos. Esa es la intención. Pero también la intención es que ustedes hagan todavía mejores cosas. ¿Ya vieron ustedes algunos modos de trabajar? Bueno, pues ustedes mejórenlos. Ese es el desafío. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Mm? Hasta acá escuché de toda la multitud un sí, profesor, sí se puede. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver entonces qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 6, cuyo título ven ustedes en el rectángulo rojo, y lo que se nos pide también es un documento. Atención aquí. Lo que se nos pide escribir es un ensayo. Después del ensayo se nos pide una exposición o explicación que sea menos formal que el ensayo. Finalmente, las fuentes de información y guardar con la nomenclatura indicada. Vamos a ver sobre todo las dos primeras indicaciones. Y entonces le pido por favor, déjenme ver. ¿Se podrá que Paula González abra su micrófono? Sí, profesor. Ay, muchas gracias, Paula. Oye, pues fíjate que en las instrucciones de la plataforma viene esta instrucción, que tú tienes que elaborar un ensayo. Por favor, ¿puedes leer este rectángulo de las instrucciones? Sí, claro. Gracias. Tú tienes que elaborar un ensayo en el que... En el que explica clara y completamente cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos en su vida cotidiana y cómo se ven involucrados tus derechos humanos, considerando todos los siguientes elementos. Un desafío contemporáneo, revisando en la semana las repercusiones del desafío de tu vida cotidiana. Una reflexión sobre cómo se ven afectados sus derechos humanos y cómo estos los respaldan. Muchas gracias, Paula. Ahora te pido por favor que con toda sinceridad me respondas a esta pregunta. ¿Está sencilla o complicada la instrucción? Está sencilla, bueno, está clara la manera en que nos está pidiendo lo que, o sea, sí nos está explicando bien lo que nos pide. Pues qué bárbara, Paula. Yo Ahora por ti. te felicito porque te parece sencilla y clara esta instrucción. Para yo poder entenderla, la tuve que leer, de verdad, no miento, por lo menos 5 veces. Y la primera vez no la entendí. Yo estaba quizá distraído. La segunda vez, más o menos la entendí y vi que había palabras importantes. La tercera, ya fui identificando las palabras esenciales. Y fue de veras hasta la cuarta, quinta, que fui viendo qué es lo que nos piden. Me gustó esta instrucción porque es desafiante. Y para personas como Paula, esto es muy fácil. Miren, cada quien. Y está muy bien. Quiere decir que entonces lo que hacen en Prepa en Línea sí es para todos. Lo que hay que buscar es que quede muy, muy claro qué es lo que se nos pide. Y si les pasa como a mí, que no queda claro, denle más vueltas, más leídas, hasta que quede claro. Un detalle importante de la instrucción es que se nos pide, fíjense bien, que revisemos los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos. Resulta que uno de los temas que están en los recursos se llama así. Y bueno, habla de esto y ahorita les voy a indicar cuál. Pero estos desafíos en nuestra vida cotidiana. Pongo un ejemplo.
se habla del desafío de la desigualdad. Y entonces se ilustra en el recurso que pues hay mucha desigualdad entre varones y mujeres en el trabajo, entre indígenas y personas no indígenas. En todos los países hay muchas desigualdades. Y entonces esa desigualdad es un desafío. Bueno, de lo que se trata es que ese desafío de la desigualdad yo vea cómo lo vivo yo en mi vida cotidiana. ¿Será que yo estoy viviendo el problema de la desigualdad? ¿Será que esa desigualdad también es un desafío que yo tengo que resolver o que me afecta a mí? El asunto entonces es ver cómo ese desafío está en mi vida cotidiana. Pero ahí les va todavía otro elemento. Ya que vimos si ese desafío afecta a la vida cotidiana, hay que ver cómo son afectados los derechos humanos. Cuando uno dice afectados, puede ser afectados a favor o afectados en contra. Hay que ver cómo se involucran los derechos humanos en este desafío. Por eso es que les puse ya en el foro de novedades el enlace a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ustedes pueden ver los 30 artículos de esta declaración. Les pido, por favor, que los lean. Léanlos de verdad. Se leen en un tiempo breve. Desde mi perspectiva, que puede ser algo muy personal, me parece que están todavía más claros que la instrucción. De manera, Paula, que si a ti no te costó trabajo leer la instrucción, bien fácil que vas a poder leer también los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y los vas a aprovechar seguramente con mucha profundidad. Léanlos. También los podemos comentar estos en el foro Aprendiendo. Les iba a decir algo que yo había descubierto después de leer esta declaración, pero se los voy a decir así. Son 30 artículos. Y resulta que el tercero me llamó especialmente la atención. Por favor, alguien libremente podría leerlo. No sé si se alcanza a ver. Quien quiera abrir su micrófono y leer el artículo 3. Adelante, Guadalupe. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Muchas gracias. Dice, todo individuo tiene derecho a la vida. Por lo tanto, a la libertad y a la seguridad de su persona. Oigan, ¿no resultaría interesante que todos los gobiernos, todos los diputados, todos los que se pelean a favor y en contra del aborto, conocieran este artículo 3 que declaró la Convención de las Naciones Unidas desde hace mucho tiempo? Aquí nos están peleando si el individuo está dentro o fuera de su mamá, si el individuo tiene mucha edad o poca edad. No están discutiendo eso, porque son circunstancias que no importan para defender el derecho a la vida. Tiene derecho a la vida todo individuo. Y hasta donde yo sé y he visto que los científicos no creyentes, no religiosos, sostienen, es que desde el momento en que las células masculina y femenina se unen, se forma un solo individuo que se desarrolla con dependencia de la mamá, pero es distinto de la mamá, es un individuo. Bueno,
No estoy hablando de posturas religiosas. A mí me llamó mucho la atención ver esto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque pensé, ¿cuánto nos estaríamos ahorrando de pleitos? Y si todo individuo tiene derecho a que se le proteja la vida, la libertad y la seguridad, quiere decir que cuando una mamá tiene a un individuo allá adentro, a la mamá se le tiene que proteger siempre. Y todas las discusiones a favor y en contra deberían más bien encauzarse en defender a las mamás. Y si por cualquier razón, por edad, una mamá no puede tener a su hijo, o porque ese hijo es producto de una agresión violenta y no quiere tenerlo, o si la mamá económicamente no puede, bueno, esas injusticias que padece la mamá deben ser resueltas para bien de la mamá y del individuo. Convertir en asesino a alguien no es solución, de acuerdo a lo que está diciendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A mí no me importa lo que digan las tales o cuales personas, si creen o no creen. Eso no nos incumbe ahorita. Esto es el fundamento de todos los demás derechos. Bueno, por supuesto, ustedes en esta sesión y después me pueden objetar y reclamar, y como estamos en confianza y sobre todo intercambiando ideas, me pueden decir un montón de cosas. Bueno, esto para ayudar a la elaboración del ensayo. Déjenme ver si acá puse de dónde vamos a obtener los desafíos. No. Entonces me voy a regresar un poco a donde están los recursos de la semana. Uy, qué despiste. Aquí está. Bueno, miren. Los desafíos culturales se mencionan así, en un recurso para cada uno de ellos. Es un desafío el avance tecnológico. Plantea desafíos el avance tecnológico. La inclusión es un desafío. La exclusión social es un desafío. El desarrollo. No, perdón, estoy leyendo mal. La calidad de vida es un desafío. Aquí está. El desarrollo sustentable es un desafío. La participación ciudadana es un desafío. Y las relaciones de consumo y, como les mencionaba en el ejemplo, la desigualdad. Entonces queda claro que de aquí vamos a obtener los desafíos culturales contemporáneos. Ahora sí, me voy a regresar a esta instrucción. Explica clara y completamente cómo repercuten los desafíos sociales y de los otros tipos en la vida cotidiana y cómo se ven involucrados tus derechos humanos, los tuyos personales, no en general, los tuyos de tu propia persona. ¿Son respetados tus derechos humanos? ¿Son favorecidos tus derechos humanos por estos desafíos? Por ejemplo, por la tecnología o por los otros. Bueno, y después, bueno, tú terminas de leer la instrucción. Finalmente, como segunda parte, lo que se nos pide es una redacción diferente del ensayo, un párrafo distinto del ensayo, que explique las consecuencias positivas o negativas de los avances tecnológicos en tu vida cotidiana, pero atención con esto, ¿qué papel juegan los avances tecnológicos en la convivencia,
la libertad y la igualdad. Y entonces, viendo ya estas instrucciones, les muestro, ya sé, miren. Por cierto, la portada de esta actividad es una foto de un lugar real. El estudiante que me permitió mostrar esto me dijo, esto es parte de una panorámica de su pueblo, que está preciosa. Bueno, les muestro que el ensayo que él hace le pone título, desarrolla con argumentos su exposición y aparte del ensayo, como segunda sección, expresa la consecuencia positiva y la consecuencia negativa de los avances tecnológicos, indicando qué papel juegan en la convivencia, la libertad y la igualdad. Esto lo dice aquí. Si ustedes lo requieren, y así me lo piden ahorita, puedo compartirles este trabajo para que ustedes vean cómo argumentó y cómo sus ideas las fue armando poco a poco, con premisas y conclusiones. Si no es necesario, bueno, pues no los abrumo con más materiales. Pero quiero mostrarles también este otro. Una portada, y además esta alumna le puso colorcitos a todas las páginas. Atención en esto. Le pone título, pero también un subtítulo. Resulta que en los ensayos se vale poner subtítulos. En los ensayos, los títulos son necesarios. Después viene el desarrollo argumentativo, con premisas y conclusiones. Cada párrafo indica esta alumna premisas y conclusiones. Pero déjenme ver. Este párrafo lo voy a aumentar. Estos dos párrafos. Para que alguna de las personas presentes me ayude a leerlos. ¿Quién dice yo? En este grupo son muy generosos y están dejando el lugar al otro. Tú ten el privilegio de leer. No, tú ten el privilegio. No, tú mejor. Bueno. Yo se lo leo. Muchas gracias. Adelante, por favor. Puedes iniciar, Gabriela, desde donde dice aquí, mientras tanto. ¿Sería el primer párrafo eso o los dos? Ahorita el primer párrafo solamente, Okay. que dice mientras tanto. Muy bien. Mientras tanto, hay una parte que es importante tomar en cuenta, la desigualdad que va de la mano para que esto no mejore es la desigualdad de género en la mujer. Por ejemplo, los salarios. En algún área política, explotando diversamente el género femenino en diferentes trabajos como limpieza, empleos temporales, y a esto conlleva más bajo a diferencia a lo que se le pagaría si fuera un hombre al realizar dichos trabajos. Por lo tanto, puedo decir que sí he sido testigo de verlo en mi entorno en diferentes trabajos que he elaborado. Muchas gracias, Gabriela. Te pregunto, ¿se entiende la idea de este párrafo? Honestamente, se me hace difícil. Sí.
Si uno lo lee en 2 ocasiones, ya como que queda claro qué es lo que quiere comunicar, ¿no? Como que ve una diferencia, una desigualdad en el trato laboral hacia hombres y hacia mujeres. ¿Por qué se te hizo difícil? Se me hizo como que no conecto, bueno, yo no conecto bien, o sea, la expresión como como lo está diciendo, se me hace difícil de entenderlo. Ujú, ujú. Y podríamos decir, aunque la idea es muy buena, por detalles como algunas comas Sí. o como el acento en este sí, que es afirmativo, se vuelve difícil expresar la idea. Este Ujú. primer párrafo que hemos leído tiene una idea muy buena. Se entiende que la persona que lo hizo conectó con su vida cotidiana y eso ya tiene mucho avance. Pero les recomiendo que antes de entregar su escrito, revisen bien pidiéndole que a otra persona que lo lea o ustedes leyéndolo en voz alta para asegurarse que sí se entiende la idea. Ujú. Bueno, este es el primer párrafo que, bueno, se capta la idea, pero hay con algo de dificultades por los errores de puntuación y de sintaxis, de orden de las palabras, como que uno podría expresar las ideas con otro orden de palabras. Pero voy a subir este tantito para que tú misma, Gabriela, me ayudes a leerlo, por favor. Ok, dice, finalmente se puede ver que sí se lograría una igualdad de género, cuidando que en ambos lados se tuvieran las mismas oportunidades de crecimiento. Posiblemente tendríamos alternativas de progreso, tal y como lo señalan en la Carta de los Derechos Humanos en el artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y el artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Muchas gracias, Gabriela. ¿Este párrafo fue claro? Sí, para mí sí, ya ¿Sí? es como que fue más claro. Sí, exacto. Oye, y eh, la autora de este escrito, para reforzar su argumentación, porque desde antes ya venía diciendo algunas premisas, pero en esta conclusión se basa en algo. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de su argumentación? El de los derechos humanos. Correcto, correcto. Y fíjense que ella está mencionando los artículos que corresponden con el desafío que ella está revisando. Y entonces encuentra que sería una solución, dice, se lograría una igualdad de género si atendiéramos al artículo 1 y al artículo 2. Esto es un logro de aprendizaje y es algo a lo que les desafío. Que ustedes, habiendo leído los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, puedan identificarlos y en el mejor de los casos, manejarlos y poder decir en sus argumentaciones que hace falta que nos respeten el derecho que está indicado en el número 26, por ejemplo, o en el número 27, o que sería muy bueno que en el medio ambiente se respetara el artículo 1
O, mejor aún, que hasta las canciones que se escuchan en el radio ayudaran a respetar el artículo 3º de la Declaración de los Derechos Humanos, que es el respeto a la vida y a la persona. Porque entonces ya podrían ustedes argumentar con mucho fundamento por qué el reggaetón o las canciones machistas que cantan los charros, aunque sean muy famosos, machistas, violentas, de abuso, no se valen. Argumentar con precisión y con fundamento nos ayuda a construir una sociedad mejor. Pero mientras construimos una sociedad mejor, así como lo decía Václav Havel, mientras llegamos a la sociedad, nosotros vamos a construir un ensayo muy bueno, que hasta cuando lo lean los de nuestra familia, aprendan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Les parece bien? Muchas gracias, Gabriela, por la manita levantada y también por... Mira, es que son varias manitas. Gracias, Carla. Gracias, Marta. Gracias a todos los que aceptan este desafío. Y también, Gabriela, gracias por leer. Gracias, Laura Esther. Gracias, Guadalupe, por sus respuestas por escrito. Bueno, esto ya da una idea del aspecto del ensayo. Pero ahora quiero mostrarles con más esquemáticamente los tipos de ensayo que han estado manejando ustedes. Vamos a ver, perdón, los tipos de escritos. Uno de esos escritos ha sido el ensayo. Vamos a ver los tipos de escritos que expresan ideas principales. Supongamos que tenemos ahí un artículo periodístico. Ustedes lo vieron, me parece, en el módulo 3. Si nosotros, habiendo leído ese artículo, queremos contarle a alguien de qué se trató, podemos extraer ideas muy, muy puntuales, las esenciales, las ideas principales, y podérselo compartir, comunicárselo en poquitas palabras. Es decir, hacerle una sinopsis. Contarle a alguien en pocas palabras, muy pocas palabras, de qué se trata algo, es hacer una sinopsis. Sinopsis es como lo que vienen en las películas de DVD, quienes usábamos el DVD, atrás de las cajitas, el párrafo ese que deja nomás picado a uno para ver de qué se trata la película, son pocas palabras que nos dicen de qué se trata. Eso es una sinopsis. Si uno quiere explicar un poco más usando solo las ideas esenciales del texto que se leyó, entonces hace una síntesis. La síntesis es el uso de más palabras esenciales que comunican la idea completa. Si uno quiere dar más detalles tomándolos del texto que leyó, sin inventar nada, sin interpretar, sin añadir nada, sino tal cual del texto que leyó, entonces lo que estaremos haciendo es un resumen. Voy a decir esto, pero al revés. El resumen es el recuento de ideas esenciales detalladas en un texto amplio, es decir, con más palabras. De modo que aquí ya tenemos 3 tipos de escritos que expresan ideas principales. La sinopsis, la síntesis y el resumen. Estos 3 hablan tal cual de lo que está dicho en el texto que leímos. Pero cuando se trata de dar nuestra opinión, empezamos a hacer otro tipo de texto que expresa idea principal. Y este tipo de texto es la reseña, que ustedes también vieron ya, no me acuerdo si en el módulo 3 o en el 4. En este se ponen el título, las características principales
y nuestra opinión personal sobre la forma en que se está tratando el tema. Y entonces aquí, ya además de poner las ideas que nosotros vimos en el texto, ya damos nuestra opinión sobre la forma en que se trata el tema. Más o menos como lo han hecho en esta sesión, diciendo, ¿es complicado o fácil? ¿Está bien redactado o tiene errores de redacción? ¿Tiene una correcta ortografía o le falla la ortografía? Esos son juicios u opiniones sobre la forma, y todo esto se expresa en el tipo de texto que se llama reseña. Pero además, cuando nosotros ya damos nuestra opinión personal sobre el tema que se está tratando, ya no solo sobre la forma, sino también sobre el tema, entonces ya estamos haciendo un ensayo. Dicho así, el ensayo es el tipo de texto en el que tú expresas tu propio juicio sobre el tema que estás tratando. Además de indicar la información tal cual que tomaste de algún texto que leíste, como lo hizo la alumna del ejemplo que acaba de leer Gabriela, que toma textos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de tomar el texto de la información tal cual, tú pones tu propia opinión, así como lo vieron ustedes en el ejemplo, y como también seguramente ya lo saben hacer. El ensayo es la expresión de tu juicio personal con base en el texto que leíste. Tu juicio personal del tema del cual trata ese texto. Y entonces, lo que se nos pide en la actividad integradora 6 es un ensayo. Para poderlo hacer bien, se te da un recurso que habla de la estructura del ensayo. Y muy gráficamente aquí te indico qué es lo que tiene ese recurso. En el ensayo está un título. Puede haber un subtítulo que explique o que incite a la lectura. En el ensayo se pone una introducción donde se habla del tema, se menciona de qué tema vas a tratar. Y luego desarrollas argumentativamente, es decir, con premisas y conclusiones, el tema. ¿Qué es lo que está diciendo tal texto? ¿Qué es lo que tú opinas? Finalmente, en la conclusión, se sintetiza tu opinión del tema. Y por último, añades las fuentes de información en las que te basaste. Para el desarrollo, yo les sugiero que se esfuercen en ordenar sus ideas de manera argumentativa, es decir, poniendo las premisas y la conclusión que se deriva de ellas. Si ustedes pusieran 3 párrafos de argumentos, estaría bien. Van a ver cómo apenas les dan una provocación con un buen tema y solito sale del corazón todo lo que ustedes quieren decir. Bueno, a todo eso pónganle orden. De ideas principales y de la conclusión que se saca de ellas. Esta conclusión luego sirve como idea principal de otro argumento, que se suma a otra y que concluye. El desarrollo, háganlo lo más ordenado posible, para bien de ustedes y de quienes los van a leer. Esto que está aquí es una recomendación de cantidades. No se dice en el recurso de la estructura del ensayo, pero puede ser útil. Imagínate que el título es breve y general,
habla del tema en general. Imagínate que si quieres le pones un subtítulo, que es como un sentido figurado, algo poético, o alguna alegoría o una metáfora. Luego, en la introducción, si utilizas de 1 a 3 frases, es decir, oraciones completas, expresando el planteamiento del problema, o la pregunta o la hipótesis, está bien. Eso es una buena introducción. Para el desarrollo, les decía, sugiero, pueden ser 12 frases, es decir, 3 argumentos. 3 argumentos con premisas y conclusión. Cada una de estas frases puede ser una premisa que se suma a otra y que concluye. Ustedes podrán ver si ponen más premisas, ponen más frases o ponen menos. El asunto que recomiendo es que sean argumentos muy claros. Y la conclusión, que es una síntesis de tu opinión, de tu valoración o de tu juicio, pueden ser 2 o 4 frases donde tú indiques con mucha precisión qué es lo que tú piensas o cómo compruebas la hipótesis que tú tenías. Esto de comprobar la hipótesis es más o menos lo que leyó Gabriela en el segundo párrafo, porque la alumna que fue autora de ese texto decía que en su hipótesis, la situación mejoraría si hicieran caso del artículo 1 y del artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una hipótesis. Para ella es muy claro. Y tú podrías poner, yo he comprobado esto, porque en mi casa no hacemos diferencias y por lo mismo nos valoramos varones y mujeres. Todas las personas que están allí nos valoramos mucho, porque no hacemos diferencia de si es varón o si es mujer. En fin, tú allí podrías poner la comprobación de tu hipótesis. Y finalmente, las fuentes en el formato que tú quieras. Sintetizando y ya terminando, te recuerdo, el resumen dice la información tal cual, pero no se nos pide hacer un resumen, se nos pide hacer un ensayo. Es decir, tú vas a poner la información y tu juicio personal sobre el asunto. Para que quede todavía más claro, te cuento qué es el resumen. En el resumen tú lees con mucha atención, extraes la información y escribes lo que comprendiste. Desde el principio se requiere comprensión de lo que se lee para llegar a escribir. Es decir, realizas estas 3 acciones que tú ves ahorita en la pantalla. Y desde el principio hay comprensión del texto. Resumir no es tomar palabras y juntarlas. No es tomar fragmentos del texto. Resumir no es cortar y pegar. Imagínense, si un resumen requiere nuestra comprensión, ¿cuánto más lo requerirá el ensayo? Te recomiendo, por lo mismo, que no busques trabajos ya hechos. Las fuentes de trabajos ya hechos son como vertederos de desperdicios. Y quien toma de esos pensando que va a ser un alimento nutritivo, se equivoca. Si a ti te dieran a escoger entre estos platillos que están aquí, ¿cuál escogerías? Si me lo preguntaran a mí, yo diría todos. Las tostadas de camarón, los frijolitos,
los totopos, todo. Porque, por cierto, no lo quiero solo para mí, también lo quiero para mi familia. Si a mí me dieran a escoger algo bueno, yo tomaría todo para mí y para mi familia. Algo que no haría sería elegir del vertedero de desperdicios como para cumplir diciendo que ya les di de comer. Te recomiendo, quédate con lo mejor. Analiza tú. Sintetiza tú. Expresa tú tus propias ideas con tu aprendizaje, con lo que tú entendiste. Porque así, quien va a mejorar vas a ser tú. Y tú serás un alimento nutritivo para tu familia. Tú serás algo bueno para tu familia. De esto ya hablamos. Y nada más quisiera enfatizar, ustedes lo podrán ver, lo que está en los dos rectángulos de allí. Utiliza los formatos completos. Creo que puedo volver a poner en esta semana y desde terminando esta sesión, me lo dejo de tarea. Un enlace donde podrán ustedes encontrar los manuales, el manual de la prepa en línea y otros que les pueden ayudar a utilizar muy bien el formato. Porque esta es la finalidad. Esto es lo que necesita nuestra familia. Que seamos mejor educados y no solo más instruidos. ¿O a poco no? Esto es lo que necesita nuestra patria ahorita. La frase que está allí también la decía Václav Havel y ustedes allí tienen la referencia de dónde lo mencionó. Todo buen trabajo es una crítica a una mala política. Antes de que cambien los poderosos, mejor con nuestro poder cambiamos nosotros. ¿Les parece bien? Agradezco mucho la atención que han puesto hasta ahora, la paciencia y el esfuerzo. Agradezco enormemente el tiempo que han dedicado y el esmero con el que trabajan. Les ofrezco que para el próximo miércoles a las 9 de la noche, próximo miércoles 9 de la noche, hagamos una sesión de estas que se llaman espacio abierto con tu asesor virtual, donde podrán ustedes expresar sus preguntas con más libertad y yo me voy a callar y ya no voy a hablar tanto, sino solamente para tratar de responder con brevedad y claridad. El próximo viernes, entonces, el próximo miércoles a las 9 de la noche, quien quiera puede unirse a este mismo enlace. Y pues les deseo que pasen muy buena noche y que su familia esté muy contenta con ustedes. Hasta luego. Gracias, Trinidad, por tu bendición y también para todos. Gracias, Gabriela, por tu buen deseo. Gracias, Guadalupe. Linda noche también para ti. Gracias, Carla. También buenas noches. Gracias, Juanita, por estar. Gracias, Marta, Adriana. Gracias, Laura Esther. Buenas noches también para ti. Que descansen.